¿no? Y, y que el capítulo 1 decía fundamentos estadísticos. Vimos un poco de la introducción, la división de la estadística, estadística descriptiva, estadística inductiva, qué eran los parámetros, qué eran los estadísticos, en qué consistía el método estadístico, etc., ¿no? Y nos quedamos en los tipos de datos. Esto es bastante importante porque lo que vimos anteriormente es un poco más de historia y un poco una introducción al control de calidad. Lo que sí nosotros vamos a utilizar tenemos que conocer los tipos de datos estadísticos. Todos ellos los utilizamos. Ahora, en control de calidad más utilizamos valores numéricos, pero existen situaciones, por decirle, donde se tiene que realizar una inspección del pintado de una movilidad, por decirlo. De esa manera nosotros es muy difícil que podamos expresar los números. Entonces tenemos que buscar otra forma de expresarlo. Eso ya va a ser mediante unidades cualitativas. Cuando no es en números, resulta un poco complicado porque ingresa mucho la subjetividad. Uno puede decir que el color debería ser más claro, el otro más oscuro, o sea, es bastante complejo, ¿no? Es por eso que dice, siempre que se pueda, tratemos de expresar los datos en números. Ok, sea cual fuere la fuente de información, de la fuente de información estamos hablando aquí, ¿no? Fuentes de datos internos, externos, primarios y secundarios, ¿no? Esta puede estar referida a características cualitativas donde determina la cualidad. ¿A qué decimos cualidad? Por ejemplo, una persona es alta, una persona es baja, una persona de cabello rubio, otra de cabello negro. Entonces, cuando expresa alguna cualidad. Y o cuantitativas cuando la expresamos en valores numéricos. Ok, entonces estos tipos de datos que también se llaman variables y o atributos, dice, las variables también pueden ser llamados caracteres cuantitativos. Primero vamos a hablar de lo que se expresa en números. Por eso es caracteres cuantitativos. Son aquellos que pueden ser expresados mediante números. Se puede expresar en números de dos maneras. Uno, cuando contamos, nosotros queremos contar la cantidad de piezas buenas y la cantidad de piezas malas, por decirlo, ¿no? Entonces contamos las piezas buenas, decimos 20, y las malas 2. 2 entre 20 por 100, ya tenemos el porcentaje, por decirlo, ¿no? Pero también podemos expresarla en número, pero utilizando un instrumento de medida. Nosotros decimos que para que realizar un proceso, por decirle, el soplado de una botella, elaborar una botella, requiere baja humedad y una determinada temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, tenemos que, nuestra máquina, tenemos que cambiar los parámetros. Y si disminuye la temperatura también, porque esto funciona mediante una resistencia, y si la temperatura del medio ambiente es diferente, imagínense ahora, por ejemplo, nosotros estamos fabricando y el día de ayer, ustedes saben que hizo calor y sin embargo hoy ya está fresco, está luminista el tiempo, dice, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una fábrica y lo dejamos de la misma manera, entonces los productos que se fabrican hoy van a salir con defecto. A no ser que el ambiente donde está la máquina sea cerrado, tenga aire acondicionado y tenga su control de humedad. Caso contrario, no va a suceder.
Nosotros sabemos que a nivel industrial sería pocas industrias, Coca-Cola sí lo tiene, por decirle, donde soplan los envases, tienes un ambiente cerrado con control de temperatura y humedad. Pero las otras fábricas, yo conozco un par de ellas, las de aceite, por decirle, ellos no tienen ese sistema. Entonces, porque eso significa un costo también. Ok, entonces, eh, nosotros podemos decir está fresco o está caluroso, pero para alguna persona yo por soy un poco friolento, por decirlo. Ahorita yo estoy por decirle con una pequeña chamarrita, pero hay otros que de repente ni, para ellos están con su camiseta, por decirlo. Entonces eso tiene mucho que ver con la persona. Entonces, para evitar eso, es mejor utilizar un instrumento, en este caso un termómetro, donde nos diga cuál es la temperatura. Entonces, estos caracteres cuantitativos, repito, se expresan de dos formas. Uno mediante números que nosotros contamos, o sea, contamos, y el otro a través de medidas. Y estas medidas se dan a través de instrumentos de medición. Son caracteres susceptibles de medición, tales como, por ejemplo, la estatura. Mira ese tipo alto de que, ¿no? ¿No será que es alto? Ah, no, mi hijo es más alto. No, ¿qué va a hacer? A ver, para evitar esas cosas hay que medirlo. El peso, utilicemos una balanza. El salario, la edad. Entonces, todas esas cosas, la edad es algo cronológico, ¿no? Que se cuentan los años, los meses, las semanas, los días. Entonces, en ese caso, eh, es un carácter eh, cuantitativo, ¿no? Las variables se expresan como X, Y. Podemos expresarlas de otra manera, con A, B, si también nosotros queremos. Pero en estadística recomendamos y estamos acostumbrados a utilizar la, la, las letras X o Y. Cuando hablamos de X y Y, en general, minúscula, ¿ya? Que pueden tomar un valor cualquiera de un conjunto determinado de ellos. Entonces, si la muestra o la población tiene 10 millones, entonces ese X va desde 1 a 10 millones, por decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama dominio, ¿no? Todo las observaciones. Si la variable solamente toma un solo valor, ya no, en ese caso ya no se llama variable, sino que se llama constante. Entonces, ¿qué? La constante es una variable que no cambia, ¿no? Pi, por ejemplo, el pi 3.1415.8, ¿no? Pero nosotros no vamos a hablar de las constantes, vamos a hablar de las variables. Todos los elementos de la población, una característica que tienen que tomar todos estos datos es que todos tienen, tenemos que definir la característica. Ya nosotros habíamos hablado algo, pero ¿qué significa esto, por ejemplo? Cuando nosotros vamos a elaborar un control de calidad en una fábrica, nosotros eh, tenemos lo primero y lo más complejo es ver cuál es la característica de calidad que nosotros vamos a decidir que va a ser el control. En algunos casos, por decirle, si nosotros decidimos, como yo le dije, no sé si creo que les dije, si nosotros fabricamos una tuerca, entonces, para ver si una tuerca está bien, puede ser el peso, puede ser el color, puede ser el espesor, o puede ser el diámetro, puede ser si es rosca gruesa o rosca fina. Entonces, ¿cuál de ellas es la que nosotros vamos a hacer? Si decidimos que, que sea, por decirle, el tipo de rosca, entonces ahí es un poco más complejo, ¿no? Ahí para medir si es el,
el ancho de la rosca, no es que sea difícil, sino que me toma más tiempo. Si, si es el color, entonces ¿de qué sirve si que el color sea igual y la rosca sea ancha o estrecha, por decirlo, ¿no? ¿Para qué me sirve el peso? El peso también me podría servir, porque si el peso, yo determino que va a ser el peso, si tiene más significa que la tuerca es más grande, si tiene menos es más chica, por decirlo. Pero sería más fácil por eso. Entonces, dice que para determinar las características que vamos a considerar, lo mejor es, dice, tomar en cuenta ciertas variables. Por ejemplo, que sea fácil de realizar el control. Si nosotros decimos, por ejemplo, queremos ver a lo que nos interesa a nosotros es la rosca. Entonces, para no estar midiendo el espesor de la rosca, entonces, ¿qué agarro? Yo agarro un perno donde va a ir esa rosca y yo enrosco. Si enroscó bien, significa que está aprobado. Entonces, tenemos que buscar, ¿no? Pero, digo, normalmente se siguen ciertas variables, ¿no? Que sea sencillo, ¿no? O sea, meter una rosca en un perno es sencillo, ¿no? Que sea entendible, por supuesto que cualquier obrero va a entender que si la tuerca no entró, es porque el diámetro es muy pequeño. Si la rosca fue muy grande, no apretó el perno, entonces se sabe que el diámetro es muy grande. Si no quiere, no quiere entrar muy bien la rosca, a pesar que ingresa el perno, pero no quiere, la rosca no quiere ajustar, entonces nosotros decimos que esa rosca no es del tipo del perno. Entonces, primero, ¿no? Es fácil de entender. Otra variable dice que tiene que ser económica. Entonces, ensayar una tuerca en el perno es fácil, ¿no? ¿Es económica? Por supuesto que es económica. ¿Demora? Claro que no demora. Entonces, siempre hay que tratar de tomar en cuenta estas variables. Ya le digo, ¿no? Tiene que ser fácil, rápida, entendible, económica y rápida, ¿no? En algunos casos, de repente alguna de ellas no se puede hacer rápido. Por decirle, si nosotros queremos controlar los coliformes en una estación de tratamiento de agua, para determinar coliformes en el agua, se necesita hacer un cultivo y ese cultivo varía el tiempo entre 24 y 48 horas. Entonces ahí no puede ser rápido, por ejemplo. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Por decirle, usted no sé si han pasado por ahí, por el laboratorio de civil, donde hay unos pequeños piezas de concreto, un poco redonda. Entonces, eso es lo que llevan las muestras cuando preparan, ¿cómo se llama? La, las muestras de cemento con arena para ver este, la, el esfuerzo. Entonces eso se pone en una máquina y esa máquina los golpea. Si esa pieza de cemento no se destruye, significa que está bien. Y si se destruye, significa que no está de acuerdo a la resistencia determinada. Pero en todos esos casos, la pieza se destruye. Entonces, cuando vamos nosotros a hacer una prueba, y si siempre se destruye la pieza, la muestra que vamos a analizar, entonces nosotros tenemos que ver que las muestras sean pocas, porque si no, yo estoy destruyendo las piezas que están bien, entonces no olvidemos que cuando nosotros destruimos las piezas que están bien, aumentan los costos. Entonces, en cada situación, en cada empresa, yo les comenté, creo que también, que yo fui tribunal de dos estudiantes de ingeniería química sobre una fábrica de envase,
Y por decirle, en una lo que controlaron era que selle bien la botella, y en el otro era que no tengan alguna, ¿cómo se llama? Que esté bien el envase, que no tenga algunas partes sumidas, que no tenga porosidad, por decirlo, ¿no? Y los dos estaban fabricando envases. Entonces, eso se determina en cada una de las industrias, pero como les dije, tenemos que llevar en cuenta esas variables que les acabo de decir. Pero dice, como esto en general no suelen representarse con la misma intensidad, es obvio que las variables pueden tomar distintos valores. Por lo tanto, estos distintos números o medidas que toman los caracteres son los valores de la variable. Todos ellos juntos constituyen una variable. Ok, entonces los variables representamos con X, Y o Z, y todos ellos, por decirle, si estoy tomando 20 muestras, entonces va a ser X1 es una muestra, X2 la segunda, X3, y cada uno sería X4, X5 hasta XN. Y todos pueden tomar, en algunos casos, valores iguales, pero en la mayoría de las veces son diferentes. Entonces, se está midiendo, por decirle, el volumen en un envase de leche Pil. Si nosotros medimos en centímetros cúbicos, de repente uno es 954, el otro 980, el otro 1,004, entonces, pero todos dentro de un rango. Ese, dentro de un rango, y la mayor parte dentro de un valor nominal. ¿A qué llamamos valor nominal? Por decirle, si nosotros queremos ver si un envase de leche Pil de un litro es 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos. Lo, si la máquina está trabajando bien, si fuera ideal, todos los envases tenían que contener 1000 centímetros cúbicos. Pero no existe proceso perfecto. Todos tienen una pequeña variabilidad dentro de unos límites tolerables. Pero todos tienen que estar cerca del valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal? 1000 centímetros cúbicos. Porque yo digo nominal porque yo nombro, yo digo, señores, vamos ahora a llenar los envases de 1 litro. Entonces la calibro la máquina para que sea 1 litro. Pero como no hay proceso perfecto, uno puede medir un poquito menos, otro un poquito más. Pero siempre dentro de una tolerancia. Entonces eso, las variables, ¿no? Los atributos también llamados caracteres cualitativos, ¿no? Las variables son los valores, y los atributos, dice, son aquellos que no son susceptibles de medir. Es decir, que no podemos expresarlo en números. Y describen una cualidad. Por decirle, nosotros vemos, llega un domingo, tocan el timbre y va un señor con su Biblia, y nosotros decimos, este es un evangelista, por decirlo, ¿no? Entonces nosotros estamos describiendo, pero no estamos diciendo, y decimos, es un evangelista, pero no estamos diciendo si cuánto mide él, cuántas Biblias trae, solamente estamos haciendo una descripción cualitativa. Y es hombre, por decirlo, o es flaco, o está bien vestido, está bien peinado, cabello negro. Entonces estamos haciendo una descripción, y no es podemos decir flaco o alto, pero no estamos diciendo mide 1,72 o pesa 60 kilos. Estamos diciendo flaco, es alto, pero no lo expresamos en números. Entonces, los atributos no se expresan en números. Reciben el nombre de variables cualitativas, atributos o cualitativos. Aquellas características que pueden presentarse en individuos que constituyen un conjunto. La forma de expresar los atributos es mediante palabras, o también decimos, la expresamos o podemos describirla mediante los sentidos.
porque nosotros con la vista vemos si es alto o es flaco, por decirlo, ¿no? Si nosotros le preguntamos, ¿qué estás estudiando? Ah, ingeniería de control de procesos. Ah, ya, entonces, si nosotros decimos a esa persona, la voz de esa persona es grave, es alta, es baja, entonces mediante nuestros oídos, ¿no? Entonces, se describe mediante los sentidos. Ahora, esto es lo que le digo, ¿no? Nosotros tenemos que ver, buscar siempre, evitar que sea a través de los sentidos. Yo le decía el tema de la pintura, por decir, ¿no? Se pintó una pieza y el control de calidad, por decirle, o estamos pintando una casa y queremos saber si quedó bien. Entonces va una persona, dice, no, es que era más oscuro, la otra dice, no, que es más claro. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que, dice, evitar que utilizar nuestros sentidos. Pero nosotros, eh, previamente, cuando nos contrata ese propietario de la casa, nos dice que quiere un color amarillo, por decirle, y decidimos que vamos a tener uno, eh, un testigo para ver si es el amarillo. Entonces, cuando vemos, nosotros acercamos a la pared con ese pedacito de plástico de ese color y nosotros comparamos si está con ese color o se aleja mucho de ese color. Entonces, evitemos a través directamente de nuestro sentido de saber o de describir si está bien o está mal, ¿no? El sexo, nacionalidad, por decirlo, ¿no? Grado de intrusión, si está en colegio o está en la universidad, por decirlo, ¿no? Si es soltero, es casado, viudo, divorciado, si tiene dos cortejas o uno, por decirlo, ¿no? La mentira, eso ya estamos ya describiendo por número, no se puede. Puede notar que los atributos no se presentan en la misma forma en todos los elementos. Claro, porque si decimos nosotros el grado de instrucción o grado de educación, uno es secundario, otro es universitario. Pero si nosotros decimos el estado civil, soltero o casado, entonces se expresan de diferente manera. En cambio, las variables cuantitativas, todos las expresamos en números. Estas distintas formas en que se presentan los atributos también reciben el nombre de modalidades. Una variable es una característica de la población que se va a investigar. Y se dice variable porque toma diferentes valores. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una investigación, lo primero que tenemos que definir es la variable y cuál es la forma en que vamos a expresarla. Entonces, las variables, cuando hablamos de variables, estamos hablando de variables cuantitativas, ¿no? Las variables, aquí vamos a comenzar con las cualitativas. Las variables cualitativas, o también llamadas atributos, no se pueden medir numéricamente y se clasifican en nominales y ordinales. Las variables cuantitativas nominales, como su nombre dice, solamente nominamos. Yo estoy viendo un poquito rápido porque esto ya lo vieron ustedes en estadística. Dice, son aquellas que establecen la distinción de los elementos en categoría, sin implicar el orden. Y no son numéricas. Por ejemplo, nosotros, el grado de estudio. Decimos, le hacemos una encuesta, decimos, vos estudias en primaria, secundaria, nivel técnico o universitario. Ellos nos dicen universitario, el otro nos dice básico, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos hacer un cuadro con esa manera o un gráfico de esa manera, ¿no? O por decirle, nosotros hacemos de la religión. Hacemos una encuesta de qué religión soy católico, el otro protestante, el otro testigo de Jehová, el otro lo que sea, ¿no? Y solamente estamos nominando, no estamos diciendo, aunque
La otra se llama ordinal, aunque alguna de ellas también podríamos hacerlo de manera ordinal. Por decirle, el- la religión que profesan. Entonces encuestamos y nos dice católico, testigo de Jehová, etcétera, ¿no? Y solamente nos hace una descripción. Eso es variables cualitativas nominales. Ahora, las variables cualitativas ordinales son aquellas que se agrupan, dicen, y se ordenan de alguna manera para facilitar su comparación. Entonces, yo le decía, si nosotros decimos, vamos a ordenar de menor a mayor los fieles que tienen, que profesan alguna religión. Entonces, nosotros utilizamos la variable cualitativa nominal solamente para nominal, pero después nosotros decidimos utilizar la ordinal. Entonces, primero, ¿cuál es la que tiene menos adeptos? Y vamos agrupándolo de acuerdo a la cantidad de adeptos. Entonces ahí ya la podemos ordenar. Por decirle, nosotros podemos describir a los estudiantes de la materia de control de calidad, pero en la lista utilizan una variable cualitativa nominal u ordinal. ¿Cómo están en las listas los estudiantes? Le estoy preguntando, ¿cómo están en las listas? Ordinales. ¿Perdón? No escuché. Ordinales. ¿Por qué? Ordinales, ingeniero. Yo sé, pero ¿por qué le digo? Porque estamos ordenados por apellidos. Correctamente, porque estamos ordenados por apellido. Entonces, si yo, por ejemplo, deseo saber alguna característica de ustedes, yo puedo decir que voy a utilizar la lista y ahí están de manera cualitativa ordenada. Ok, gracias. Ok, entonces, nosotros, como le digo, es un poco complicado cuando utilizamos las variables cualitativas, porque genera un poco de confusión, ¿no? Solo un minutito, por favor.
Ok, solo 20 han venido ahora, estaba tomando la lista, ¿ya? Ok, entonces, estas variables cualitativas, nosotros tenemos que evitar utilizarlas en control de calidad. Pero si en algunos casos no se puede, bueno, tenemos que utilizarlas, ¿no? Variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas es la que más la utilizamos para describir nuestras variables. Dice, se llaman así cuando la variable está asociada a una característica cuantitativa. Es decir, estas surgen cuando se pueden establecer cuánta, qué cantidad, por ser una determinada, cuánto mide, por ejemplo, ¿no? O qué cantidad de piezas hay, o cuál fue el peso, o cuánto midió, etcétera, ¿no? Tienen valor numérico, edad, precio de un producto, ingresos, temperatura, pH, ¿no? Y se clasifican en discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que solamente utilizan números enteros. No se pueden expresar en decimales. Uno decimos, ¿cuántos hijos tenés? 2,5. ¿Cómo que 2,5? Es que el último me salió petizo, por ejemplo, ¿no? 1, 2 o 3. O 2, pero no 2,5. Se están fabricando algunas piezas y te dicen, ¿cuántas piezas salieron malas? 14,5. ¿Cómo que 14? O salieron 14 o salieron 15. Pero no hay decimal. Mientras que las variables continuas son aquellas que sí se expresan con valores decimales. Ahora, yo quiero hacerle, por ejemplo, yo le voy a preguntar, a ver, aquí va a estar. A ver. Le vamos a preguntar a un hombre, porque a las mujeres no les gusta que le pregunten la edad. José Carlos Escalera. ¿Está José Carlos? José Carlos Escalera, ¿está presente? Dice, está Sí, acá. ingeniero. ¿Ah? Ingeniero. Sí. ¿Está presente? Sí, Ya. Yo te voy a preguntar tu edad. Si vos querés, me mentís. ¿Cuántos años tenés? 21, ingeniero. Ya. Ahora, esa es una variable discreta o continua. Vos tenés 21 años de eso. Discreta, ingeniero. ¿Por qué? Porque es un número entero, ¿no? A ver, ¿cuándo naciste vos? ¿Qué fecha naciste? Día y Eh, mes. 13 de mayo. 13 de mayo, no te puedo creer. ¿Verdad? ¿No me estás Sí, mintiendo? ¿No querés quedar bien conmigo? Porque yo también soy del 13 de mayo. 13 de mayo del 2000, ingeniero. Los de 13 de mayo, ¿sabés qué? Son de la Virgen de Fátima, ¿no? Por eso somos buena gente. Ok, entonces el 13 de mayo vos cumpliste 21 años, ¿correcto? ¿Correcto? Pregunto. José Carlos, el 13 de mayo cumpliste 21 años, Sí, pero ahora estamos en 15 de octubre. Entonces ya vos no tenés 21 años. Tenés 21 años, algunos meses, algunas semanas y algunos días. Entonces no es entero. Es más, los 21 años ya vos estás yendo para los 22, los 21 años ya los viviste ya vos. Cuando el 13 de mayo del 2021, vos
viviste 21 años. A partir de ahí ya vos pasaste y ya estás yendo a los 22. Entonces, vos decís 21 años, pero no es discreta, sino es continua. ¿Por qué? Porque las fechas es un calendario académico, un calendario, ¿no? Es un calendario. Y ese calendario cada día va pasando, es cronológico. Entonces, el 13 de mayo vos cumpliste 21, pero después de esos 21 ya tenés algunos meses, algunas semanas y algunos días y algunas horas. Entonces, la edad, a pesar que nosotros decimos, tengo 21 años, pero la edad es una variable continua. Entonces, no porque le digan 21, yo voy a decir que es discreta, sino que tenemos que analizar de dónde se origina esta variable. Si yo le digo, por ejemplo, a Daniela Durán, ¿cuánto pesa, por decirlo? Miéntame si quiere, Daniela. Disculpe, ingeniero, ¿qué dijo? ¿Cuánto pesa? Yo peso 72. 72. Sí. ¿Y eso es una variable discreta o continua? Diría que es continua porque no es 72 nomás, sino que hay... Exactamente, solamente que su balanza solamente no tiene decimales, pues, pero va a ser Sí, 72 y alguna cosa. Ok, entonces, no por el dato que nos dan es que nosotros tenemos que ver, sino que es de dónde se origina. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. No por el valor que nos den, muchas veces que para simplificar los cálculos, por decirle el tiempo empleado, o el pH, por decirlo, ¿no? Entonces decimos 7, que 5, que 4, que 3, pero el pH tiene decimales también. Entonces eso también sería una variable continua. Entonces eso siempre tenemos que tomar en cuenta para definir. Ok, gracias. Tipos de muestra. Existen básicamente dos clases de muestras. Las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Nosotros vamos a utilizar las muestras probabilísticas. ¿Qué? Pero solamente para conocer qué significa muestras no probabilísticas. Que no utilizamos las probabilidades, sino que nosotros afirmamos algo de acuerdo a nuestra experiencia o a nuestro juicio. Por decirle, eso lo hacen los expertos. Imagínense un médico que él dice, le duele la barriga y él dice, a ver, denle esto porque él está con una infección. Pero ¿cómo vas a ver si es una infección solamente porque se le ocurrió? No, entonces tiene que hacer algunos análisis, ecografía, le van a decir hacer unos análisis y después de eso, ella emite una opinión. Pero no es así que le dice, ay, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, a ver, pónganle una inyección que este debe tener una infección. No. Entonces, los médicos, en base a su experiencia, ellos, para dar un diagnóstico, se deben basar en alguna cosa, ¿no? Yo le cuento solamente una experiencia de un amigo, de un colega, que él trabajaba en ENFE. Él era jefe de operaciones de ferrocarriles. Y una vez dice que se fregó una locomotora por acá, por Notacusita, no sé qué me dice. Y no podían hacerla funcionar. Entonces la remolcaron a otra estación, no sé qué estación, y dijeron, bueno, vamos a traer un técnico de la máquina. Las locomotoras son marca General Electric. Dijeron de Brasil. Y lo trajeron al técnico de Brasil y él llegó acá, fueron, lo recogieron del aeropuerto Viru y de ahí nomás directamente allá a esa estación por Montacusita, no sé qué. Entonces llegó, lo llevaron a ver la máquina, la locomotora, le abrieron
¿Lo has visto? Las locomotoras son un motor inmenso, tienen. La vieron el motor, comenzó a mirar y mirar y mirar, y después decía, por ejemplo, a ver, denle, como decía, del arranque, ¿no? Ya paren, decía, ¿no? Entonces se fue acercando más a una parte, denle de nuevo, y dice que sacó de su bolsillo un pequeño desatornillador y un pernito, movió, a ver, denle otra vez, ya, agarró otra vez otro pernito que había al lado y denle otra vez, medio quiso funcionar. Entonces dice, apretó un tercer pernito y le dice, denle y va, funcionó. Y le dice, bueno, apaguen, háganla funcionar de nuevo y ya. Y bueno, ya está, le dice, ¿no? Entonces se van a Santa Cruz. Entonces la máquina se vino a Santa Cruz, la locomotora, y ellos se vinieron a movilidad. De ahí ya era de noche y se fue al Hotel Los Tajivos, ahí estaba hospedado, y al otro día a las 8 de la mañana, pues lo recogieron y lo llevaron a las oficinas, y bueno, le dijeron, parece que era muy sencillo, le dice, ¿no? Lo que solucionaba, no estaban contando los técnicos, le dice el jefe de, no jefe, uno de los que trabajaba ahí de la gerencia. Entonces le dice mi amigo, quisiéramos que nos deje, que nos haga un pequeño recibo para, o sea, para cancelar, le dice, ¿no? Y dice, la verdad que les miento si les digo el monto, pero creo que dijo 8,000 o 10,000, por decirlo. Eso es lo que no recuerdo exactamente. Y dice $10,000. Entonces el tipo, mi amigo, le dice, oye, $10,000, si ustedes le han dicho que solamente apretó unos pernos, y hace media hora ya estuvo resuelto. Entonces, si yo digo esto, pues no van a querer cancelar, le dice, ¿no? Entonces él dice, por decirle, 8 de la mañana, salí de mi casa al aeropuerto de San Paulo, 1 hora y media. Entonces, $90, $60 el costo por ir al aeropuerto. Tomó el avión, llegó a Santa Cruz 3 horas, dice, ¿no? Por ejemplo, $100 la hora por 3 horas son 300. De Virubiru hasta la estación, 8 horas a $150, tanto, por ejemplo, ¿no? Y después decía, y todo eso se hizo como $3,000, ¿no? Y después le dice, $10 apretar 3 pernos, $30, $10 cada perno. Y $6,590 saber qué perno apretar. Y ahí está. Entonces, ustedes han visto el tamaño que son de esas máquinas, esas locomotoras, de esos motores. Y entonces, y apretar 3 pernos y saber cuáles son esos pernos, entonces es un experto ese tipo. Entonces, él no ha ido ahí a decir, bueno, a ver, vamos a ver, cuando uno tiene problemas con la movilidad, fíjense si tiene gasolina, tiene, fíjense si la batería, sí, fíjense si son los platinos. No, nosotros que no somos expertos comenzamos de esa manera. Entonces, ahí sí estamos utilizando las probabilidades. Cuando no funciona puede ser que no tenga, mirámosle la gasolina. Fijémonos la batería. Fijémonos. Entonces, esa es probabilidad. Pero los expertos no usan las probabilidades. Ok, lo que sí nosotros vamos a utilizar son las muestras probabilísticas. Son aquellas en que todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos en la muestra. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a tomar las muestras, no es que hay uno que es tan fácil de recolectar y otros tan más difícil, otros están más lejos, otros están un poco difícil de ir a recoger. No, todos tienen la misma probabilidad. Cuando se van a hacer algunas encuestas para ver las elecciones, por decirles, nacionales, es fácil hacer una encuesta aquí en la ciudad, pero hacer encuestas, por decirles, en el campo es muy difícil. Pero también se tiene que llegar a hacer las encuestas allá. Entonces se tiene que elaborar un sistema para que todos puedan ser tomados en cuenta. Los datos estadísticos se obtienen mediante un proceso que comprende la observación directa o medición de variables, dependiendo, ¿no? Si es observación directa, si es cualitativa,
y medición si es variables cuantitativas. Actualmente existen diversas formas de muestrear, pero previo a la descripción de cada una de ellas necesitamos tener claro las definiciones básicas. Entonces, primero vamos a ver algunas definiciones y después vamos a ver cómo se define el número de muestras que yo voy a tomar y después vamos a ver cómo es que vamos a tomar estas muestras. Primero dice grado o nivel de confianza. Este nivel de confianza significa qué confiabilidad tienen las muestras que nosotros estamos sacando. Y dependiendo de este grado de confiabilidad, es que la encuesta puede ser bien o puede estar mal. Si ustedes van a ver, cuando ustedes analizan, cuando ven en la televisión, dice, va a haber una encuesta, y siempre ellos dicen, ¿no? Nivel de confianza, 95%, o nivel de confianza, 90%. Entonces, si nosotros tomamos mayor cantidad de muestras, el nivel de confianza es mayor. Si tomamos menos cantidad de muestras, el margen de error es mayor o el nivel de confianza disminuye. Entonces, nosotros tenemos que definir eso. Y todo depende de qué tipo de qué es lo que yo estoy estudiando. En general, se define como con un 95% el nivel de confianza. Y cuando el nivel de confianza decimos que es de 95%, el Z es 1,96. ¿Qué es el Z? Nosotros tenemos, esta es la fórmula para calcular el tamaño de las muestras. ¿Cuántas muestras nosotros vamos a tomar de ese proceso? Entonces aquí hay un Z, y ese Z es una constante. Y todo ese depende de con qué nivel de confianza se trabaja. Ahora, si nosotros queremos saber la eficacia de un remedio, entonces el nivel de confianza ya no tiene que ser 95%, sino que tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que si el remedio es para salvar vidas, entonces ese te tiene que estar 99,99, por decirlo, ¿no? Entonces, en ese caso, ese Z va a tener otro valor. Entonces, para el caso de control de calidad, normalmente se utiliza un grado de confianza de 95%. Entonces, nivel de confianza. El error de muestreo. El error de muestreo también viene definido por la persona que va a realizar. Si nosotros, por decirle, estamos viendo el llenado de las bolsas de leche, entonces por ahí, por decirle, el error de muestreo puede ser un poco mayor, por decirle, ¿no? Porque la leche no es muy cara, entonces que haya entrado un poquito más en la bolsa o que haya entrado un poquito menos, mucho más no va a entrar porque si no ya no entran en la bolsa. Y si entra muy poco, ya uno va a sentir que la bolsa no ha sido bien llenada. Entonces, ahí ese error de muestreo normalmente entre 2 y 5%. Ahora, si nosotros vamos a ver sobre un dispositivo electrónico, por decirle, entonces ahí sí nosotros el error de muestreo tiene que ser muy bajo. Porque si ese dispositivo electrónico es para que funcione mi computadora y si ese dispositivo electrónico salió mal, mi computadora no funciona, entonces nosotros tenemos que el margen de error para hacer para tomar una muestra de control de calidad tiene que ser muy exhaustivo, ¿no? Entonces, normalmente ese muestreo va entre 2 y 5%. Entonces, esta es la fórmula. Yo le dije en la clase pasada que cuando yo estaba estudiando en los años 90, habían unas tablas
para calcular este N. Entonces ahora con el desarrollo de las matemáticas ya nosotros tenemos una fórmula que es muy sencilla. Fíjense. N dice el tamaño de la muestra. N mayúscula, tamaño de la población. O si yo quiero ver cuántas piezas se han fabricado en el día, entonces quiero saber cuántas piezas por día, entonces ese N es las piezas que se fabrican por día. Sigma es la desviación estándar de la población. Normalmente se utiliza 0,5%. ¿Qué significa? Que 50% es la probabilidad de que una pieza sea buena y el otro 50% es de que sea mala. Cuando ustedes lanzan una moneda al aire y lanzan, por decirle, una gran cantidad de veces, ustedes van a ver que el 50% sale cara y el otro 50% sale serio. Siempre y cuando la pieza esté bien, que no esté doblada, que no esté con alguna, lo hayan golpeado, etcétera, ¿no? Porque es bien esférica, entonces por eso es que se pone 50%. Dijimos que el valor de confianza, habíamos dicho que era 95%, entonces eso equivale a 1,96. Fíjense, yo decía, si es de medicina, fíjense, utilizamos un nivel de confianza del 95%, entonces ese Z es 2,58. Pero en control de calidad normalmente utilizamos 95%. Dice, límite aceptable del error muestral. Yo le dije que es entre 1 y 5%. Entonces, normalmente se utiliza 3%, por decirlo. Entonces, dice, calcular el tamaño de la muestra de una población de 400 trabajadores con un nivel de confianza del 95%. Entonces hay 400 trabajadores. Yo quiero saber de esos 400, que es la población, cuánto sería lo ideal para que yo encueste. Entonces, N400 para un nivel de confianza del 95%, sigma 0,5, E0,5. Entonces yo sustituyo todo eso y me dice 196. Entonces dice que para yo hacer un análisis y la muestra tiene que ser de 96, de esa manera, encuestando 196, va a tener la muestra, va a tener un nivel de confianza del 95% y 5% de error. Entonces esa forma, como ven, es bastante sencilla. Ustedes pueden utilizarla para siempre que quieran determinar el tamaño de la muestra. Ok, entonces decimos 196. Ahora tenemos que ver cómo es que vamos a tomar esa muestra. Existen diferentes métodos para obtener muestras probabilísticas. Dice, ya sabemos que las muestras probabilísticas son aquellas en que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser conocidas o de ser tomadas en cuenta. A continuación veremos algunos de los procedimientos más usuales para la selección de muestras probabilísticas. Existen al menos 4 métodos: el muestreo aleatorio, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo de o por conglomerado. El muestreo aleatorio puede estar simple y puede ser estratificado. Veamos en qué consiste eso. Muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio, o también llamado al azar, es el clásico que nosotros utilizamos cuando queremos hacer una rifa. ¿No ves que nosotros agarramos un talonario y le decimos, te vendo una rifa? Y uno saca, le da su recibo a la persona que le compró, y si van a estar presentes todos, entonces todos los números de los talonarios tienen un número. Entonces después lo que queda, la otra parte, eso se coloca en una bolsa, y en una bolsa uno lo mezcla, y después dice, vamos a sacar, y dice el número, y dice, bueno, a ver el tercero, o sea que el primero, el segundo, el tercero, 974. ¿Quién tiene el 974? Yo, entonces a vos te ganaste, por ejemplo, ¿no? Okay. Ahora, en control de calidad, entonces es el clásico aleatorio o estratificado. Ahora, en control de calidad, ¿cómo sería?
por decirle, ok, entonces, por decirle, la leamos primero y después explicamos. Dice, previo a la definición de muestreo aleatorio simple, es necesario recalcar que la población de esta investigación es finita. Este muestreo aleatorio se utiliza cuando no son muchas las muestras. ¿Por qué? Porque este sistema tiene la característica de que todas las piezas que se van a, toda la población, se tiene que poner un número o se tiene que poner, se tienen que identificar. Ahora, imaginemos que la fábrica de Coca-Cola, que fabrica 20.000 botellas por día, o llena en base a 20.000 botellas por día. Y a las 20.000, yo tengo que ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20.000. Y tengo que tener 20.000 números y colocarlo en una urna, en una bolsa. Y yo digo, voy a sacar 2.000. Entonces saco la primera, dice, seleccionen esta. Entonces, imagínense el tiempo que voy a perder y la dificultad que va a ser. Entonces, el muestreo aleatorio, tanto el simple como el estratificado, se utiliza cuando el número de muestras es relativamente pequeño. Cuando es grande, se complica. Entonces, repito, ¿no? Tiene la característica de que todas tienen que ser numeradas. Segundo, se utiliza cuando la muestra es relativamente pequeña, porque si no tiene esa dificultad. Una muestra aleatoria simple tomada de una población es seleccionada de tal manera que cada muestra posible del mismo tiene igual probabilidad de ser seleccionada. Entonces, cuando nosotros colocamos los números en una bolsa, los primeros que se colocaron quedaron en la parte de abajo y los últimos en la parte de arriba. Entonces nosotros queremos mezclarlo y es muy difícil mezclar los papelitos. Entonces, el que está en la rifa, él puede falsear la rifa. ¿Qué significa eso? Que si él metió primero los primeros tickets, que fueron los últimos que se vendieron, lo puso primero, y después mete la mano y saca de abajo, esos van a tener mayor probabilidad de que sean los ganadores. Entonces, cuando se utiliza este sistema de urna o en una bolsa, entonces eso ocasiona algunas dificultades, un error de muestreo, ¿ya? Entonces, ahora hay unos sistemas que, por decir, usted entra en el Excel y ahí dice número random y cada vez que le dan una tecla aparece un número diferente. Entonces, y eso pueden utilizarlo también para... Ahora, hay algunas aplicaciones también que sirve para eso. Uno le dice, son 10.000, la población es 10.000 y ya Excel ya le calcula la muestra y ya le va sacando los números para la muestra. Entonces, saca un valor 244, va, ¿cuál fue el que está numerado 244? Ya viene la primera muestra. Saca la segunda y así sucesivamente hasta que llegue el 196, supongamos que es de este valor 196. El objetivo fundamental de este tipo de muestreo es tratar de eliminar la predisposición con la que los elementos podrían ser elegidos. El método más fácil que se utiliza para lograr extraer es numerar todos los elementos de la población. Luego definimos el tamaño n, que ya lo hemos definido acá arriba. Y empezamos a tomar al azar los n números. Se decide implementar un programa de inspección de los rodamientos que fabrica una máquina en la fábrica Rodamac. La máquina fabrica 1.200 rodamientos por semana. Se ha decidido tomar una muestra de 200 rodamientos. Utilizar el muestreo aleatorio simple. Entonces. Población 1.200, muestra 200. Colocar un número en cada uno de los rodamientos. Entonces, en estos 1.200 se le tiene que colocar un número. Y después se va sacando
en uno hasta llegar a los 200. Muestreo aleatorio siempre. Luego viene el muestreo aleatorio estratificado. Pero si nosotros vemos acá, existe un método estratificado. Entonces, ¿qué significa? Cuando decimos muestreo aleatorio estratificado, es que utiliza el muestreo aleatorio y también utiliza el muestreo estratificado. Entonces, primero vamos a ver el estratificado y después volvemos a ver lo demás. Muestreo estratificado. Se utiliza cuando la población no es homogénea. ¿Ustedes saben qué significa estratos? ¿Saben? ¿Saben o no saben? Que va en orden una encima de otra. Pero fíjense, aquí dice, este procedimiento implica dividir a la población en clases o grupos homogéneos relativos a la característica llamados estratos. Estratos sociales, ¿han escuchado qué significa? ¿Han escuchado estratos sociales? ¿Nunca han escuchado qué son estratos sociales? Es la ¿Perdón? forma en cómo se clasifica una sociedad. Claro, dice las clases sociales, los pobres, los ricos, la clase media, esos son grupos sociales o estratos. Es un determinado grupo que tiene una cierta que tienen características similares. Entonces, nosotros, si nosotros vamos a tomar, va a haber una encuesta por eso. Y si nosotros decimos, a ver, ¿quién va a ganar? ¿Camacho o Evo? Entonces, si nosotros vamos y encuestamos al plan 3000, ahí el 90% va a decir que va a ganar Evo. Pero si encuestamos a los que viven en Equipetrol, el 90% va a decir que va a ganar Camacho. Entonces, si nosotros hacemos eso, el resultado de nuestra encuesta va a estar errado porque nosotros hemos ido a ciertos estratos que tienen una característica determinada y todo eso del plan 3000, no todo, por eso dije 90%, tienen la tendencia a votar por Evo, por ese, y mientras que en el otro lado, los 90% tienen la tendencia. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que buscar alguna característica. Entonces, Santa Cruz, pongámosle, tiene 20 distritos. Sabemos la población de cada distrito y sacamos su porcentaje y nos decimos, el plan 3000 tiene el 18% de la población de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, vamos a sacar el 18% de las muestras, va a ser de la población de Santa Cruz. Si nosotros decimos, en la zona de Equipetrol, es el distrito 4, tiene el 15%, entonces sacamos el 15% de la muestra. Eso para evitar el error. Ahora, ¿cómo sería? Por decirle, una máquina produce perno, una fábrica produce perno, pero hay diferentes máquinas. La máquina A produce 3.500, la máquina B 1.800, la máquina C 600 y la máquina D 400. Todos esos hacen 6.300. Si yo saco muestra y todos los pernos que fabrican estas máquinas, las pongo en algún lugar, entonces, si yo voy y saco muestras de ese lugar, la mayoría de repente me van a salir de la máquina A y de la máquina C y D de repente no saco ninguna, porque son pocas comparadas con la anterior. Entonces, ¿qué yo hago? Digo, 6.300 es 100%, 3.500 es X, o sea, 55. 6.300 es 100, 1.800 es 28, y así que yo saco el porcentaje. Entonces yo digo, 6.300 es la producción, entonces 6.300. Yo vengo acá
Ustedes vean que si funciona esta fórmula y calculo el N y el N me dice que es 362 piezas en total. Pero de esas 362, yo voy a sacar 201 de la máquina A que corresponde al 55%. 103 de la máquina B que corresponde a la 28. Entonces, cuando se van fabricando estas máquinas, yo tengo que ir poniéndolas en lugares separados. La de la máquina A en un lugar, la máquina de otro lugar, la otra C y la otra D. De esta manera yo utilizo el muestreo estratificado. ¿Quedó claro? Sí, Ok. Entonces volvemos acá, nos decíamos muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio simplificado, estratificado. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero estratificamos. ¿Y cómo yo saco estas 201 piezas? Utilizando el método aleatorio simple. Pero primero estratifiqué y digo, de la máquina A tengo que sacar 201 piezas. Entonces, numeremos todas de la máquina A y vamos sacando así a través de un bolito y vamos sacando. Normalmente esto se utiliza cuando nosotros tenemos una situación de este tipo, por diferentes máquinas, o nosotros compramos una materia prima y tenemos diferentes proveedores. Entonces no los mezclemos primero los proveedores, sino que primero separémoslo y hagamos el control de calidad por separado. Ok. Veamos ahora el siguiente sistema. Muestreo sistemático. El muestreo sistemático es el más recomendable. Y se utiliza y funciona muy bien cuando la producción es en serie. Entonces, a medida que se van fabricando, se van tomando las muestras y dice sistemático. Hay diferentes maneras, cada fábrica, cada empresa tiene su sistema de tomar esas muestras. Lo único característico es esto, calcular el número K. ¿Qué es el número K? Es dividir el número de piezas fabricadas en un día entre N. ¿Cómo calculé este N minúscula? A través de la fórmula, porque esa es la muestra. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Este procedimiento, a medida que se van fabricando, se van tomando las muestras, cuando es en serie. Pero cuando no es en serie, nosotros las piezas que se van fabricando, tenemos que ir almacenándola, pero en ese orden cronológico, porque si no, después yo no voy a saber si varias piezas salieron falladas, entonces yo quiero saber en qué horario pasó eso. Pero si yo las mezclo, no voy a saber en qué horario. Entonces siempre tiene que tener se tienen que guardar o acomodar de acuerdo al horario que se ha fabricado. En este procedimiento se selecciona una muestra tomando cada késima unidad. Ese K es la késima unidad de la población. Una vez que todas las unidades de muestreo están numeradas. Entonces, cuando no es en serie, o sea, cuando no se van produciendo en serie, entonces tengo que numerarlas todas así como el método al azar. O, por decirle, yo quiero, es como decir, ¿no? Bueno, vamos a hacer una encuesta, a ver, pónganse en una fila. ¿Cuánto hay en esta fila? Hay 200. Y yo calculo 200, para 200 voy a sacar 20 muestras. Entonces, 200 entre 20 es 10. Entonces yo digo, el primero de la fila, venga. Y después cuento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número 11, venga. Después el número 22 después y así. Entonces este es el factor que yo voy sumando para que se vayan sacando las otras muestras. Se acercan las navidades y cierta empresa de panetones cree que no va a poder entregar todos los pedidos a tiempo, a no ser que aumente la plantilla, pero la gente, ¿no? La empresa dispone de un listado ordenado alfabéticamente de 20 personas con las mismas características que ya habían venido a hacer una entrevista, pero contrataron algunas y estas otras quedaron el file y todas esas cosas. Puesto que el tiempo apremia, ya no es posible otra vez de entrevistar. Entonces deciden, vamos a ver
con las que estuvieron antes. Entonces, tenemos que elegir 5 personas. Entonces, 20 que son los que están ahí, dividido entre 5, 4. Entonces, ¿qué hago yo? Viene el primero y después, o si no digo el primero, más 4, el 5. O si no digo, no voy a comenzar con el primero, voy a comenzar con el segundo entonces, ¿no? El segundo lo selecciono. Y 2 más 4, ese 4, fíjense, es el K. Entonces digo el 6. Después, 6 más 4, 10, el número 10 de la lista que lo voy a dar. Y esa lista, yo previamente los ordeno de acuerdo al apellido. Y entonces así van saliendo y son a esto lo que yo voy a contratar. Cuando es producción en serie, entonces me dice, si este me da 20, entonces se producen 20, yo saco otros 20, una pieza a medida que se van fabricando. Entonces, el sistemático es el más utilizado actualmente. Y por último, hay otro sistema que se llama muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado no se utiliza en control de calidad. El muestreo por conglomerado se utiliza en la estadística descriptiva cuando hay unas elecciones nacionales, se quiere hacer una encuesta. Entonces, decimos, vamos a encuestar 2,000 personas. Pero si nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál? Entonces, tenemos que muestrar una parte de Cobija, otra parte de Tarija. O sea, tenemos que dividirlo eso en grupos o estratos, como dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, decimos, la población son 11 millones y nosotros queremos, calculamos el N me va a dar 2.300, ponemos. Entonces, 2.300 nosotros decimos, ¿qué porcentaje de la población en Santa Cruz? 30%. Entonces, de ese 2.300, 30% se va a encuestar de Santa Cruz. Entonces, este muestreo por conglomerado no se utiliza en control de calidad. Ok, entonces hemos hecho una breve introducción a la parte teórica. La próxima clase, ustedes agarren su cuaderno o su libro texto de estadística y vamos a hacer un ejercicio utilizando la tabla de frecuencia para calcular algunos parámetros y tomar algunas decisiones, ¿no? Hacer un análisis estadístico. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Nadie habla, ¿no? Bueno, yo solamente espero que estén prestando atención, pues, ¿no? Porque de aquí no olvidemos que en el examen hay una parte teórica y otra parte escrita. Y de todo esto que estoy hablando, que le estoy mostrando, siempre salen las preguntas teóricas, ¿no? Ok, entonces no olviden, el próximo miércoles, agarren su cuaderno de estadística. Yo sé que hay un libro texto de estadística y su calculadora que vamos a ir haciéndolo, construyendo la tabla de frecuencia. Ustedes van a ir haciendo los cálculos y yo los voy a ir colocando acá y vamos a calcular algunos parámetros y vamos a hacer un análisis de control de calidad. ¿Cómo es que aplicamos la estadística al control de calidad de manera práctica? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Alguna duda? Repito, ¿hay alguna duda? No, ingeniero.